Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con este video. Vamos a resolver algunos ejemplos y voy a comenzar con un problema que viene en el libro, un problema ejemplo. Y bueno, pues la idea en general es que ustedes vean los problemas que vienen resueltos en su libro, que los resuelvan, digamos, de manera independiente y que al final vayan y comparen sus respuestas y soluciones. ¿Ok? Entonces, pues hay distintas maneras de llegar a las respuestas correctas. Entonces, bueno, pues ustedes mismos generen sus propias soluciones. Muy bien, entonces en este caso es una camioneta, es una van que viajando a 30 pies sobre segundo, repentinamente aplica los frenos, causando que las llantas deslicen sin rotación, que es lo que coloquialmente hablamos, que se amarraron las llantas, ¿no? Del momento en que se activa el freno a el momento en que se detiene completamente transcurren 20 pies y lo que queremos hacer es determinar la magnitud de las reacciones normales y las fuerzas de fricción que experimentan cada una de las llantas del momento que oprimimos el freno hasta el instante en que llega al reposo. Entonces eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces, bueno, pues el problema lo voy a abstraer como un problema bidimensional. Entonces es como si la camioneta se aplastara, ¿no? sobre este plano. De tal manera que cuando yo piense en la fuerza normal, pues realmente voy a tener dos fuerzas normales, ¿no? O sea, una para cada llanta trasera. Y lo mismo aquí, en este otro punto de aquí, voy a tener dos fuerzas normales, una para cada llanta delantera, ¿ok? Lo mismo ocurre con las fricciones, voy a tener dos fuerzas de fricción dirigidas hacia atrás y aquí también dos fuerzas de fricción hacia atrás. Estas llantas no rotan, se deslizan. El movimiento ocurre hacia la derecha, de tal manera que la fuerza de fricción van hacia atrás. Por supuesto, pues también tenemos el peso de la camioneta y bueno, pues la configuración, ¿no? Que en este caso noten que me interesa conocer la posición del centro de masa, la distancia entre las llantas, etcétera. Y todos son parámetros importantes para entender el conjunto de fuerzas que actúan sobre un vehículo, por ejemplo, en un proceso de frenado. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que queremos? Las incógnitas son las fuerzas normales, ¿no? Esta NA denota la fuerza normal por llanta trasera y esta NB denota la fuerza normal por llanta delantera. Esta F mu A es la fuerza de fricción por llanta trasera y esta es la fuerza de fricción F mu B es la fuerza de fricción por llanta delantera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hacemos? Pues partimos de nuestra ecuación maestra, ¿no? ¿Se acuerdan que esta es la ecuación del refrigerador? Donde O', pues en general es un marco no inercial. Y bueno, pues esos problemas consisten pues en tomar decisiones de dónde colocar este punto o prima para poder ejecutar la solución, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, no conocemos F mu ni las fuerzas normales. Entonces, como que es buena idea tomar el punto O' en este punto B o en este punto A. Observación. El punto B no es en este caso, como la llanta no rota, como no rota, o sea, se desliza todo como un cuerpo rígido. Este punto B yo lo puedo elegir como O'. O bien también podría yo elegir a A como O'. Yo lo voy a hacer eligiendo B. Voy a elegir a B como O'. Y se queda de tarea que ustedes elijan a A como O', O' igual a A. Y obviamente tienen que llegar a la misma respuesta con la solución, con los cambios pertinentes. ¿Ok? Bueno, muy bien, continuamos. Ya demostramos en un ejercicio anterior que cuando el movimiento es plano, la derivada del momento angular es lo mismo que la inercia de rotación por la aceleración angular.
Entonces, este término que está aquí, bueno, se simplifica a través de esta expresión. ¿Ok? De tal manera que la ecuación fundamental se demuestra que es tiene esta forma. Si elegimos B, como ya lo dije anteriormente, si elegimos B igual a O', entonces ya podemos empezar a hacer sustituciones, ¿no? Ya podemos empezar a encontrar las diferentes variables. Voy a comenzar con una observación muy simple. Durante el proceso de frenado, la camioneta sigue esta trayectoria recta. O sea, la camioneta no es que se levante y dé marometas, ¿no? No, o sea, eso no pasa. La camioneta se desplaza, o sea, se desliza, pero no rota. ¿Ok? O sea, no rota durante todo ese intervalo de 20 pies. De tal manera que si no rota, entonces la aceleración angular pues, es 0. Y ese término que está aquí ya muere. ¿Se lee? Muy bien. Entonces ahí está. Primero, esa fue la observación más simple. Entonces, este término vale 0 en este caso. Muy bien. Esa aceleración, ese 2 puntos, es la aceleración de O' medida desde un marco inercial. El marco inercial lo puedes pensar como pues, un árbol, ¿no? O alguien que está sentadito en la calle y que ve todo. Entonces, este observador es el que logra medir cuánto vale ese 2 puntos. Es la aceleración vista desde un observador inercial externo. Si sabemos que su velocidad inicial es de, ¿cuánto? 30 pies sobre segundo, su velocidad inicial, se detiene, entonces su velocidad final es 0, y lo hace en 20 pies, puedo utilizar la cinemática de la primaria, ¿verdad? Puedo utilizar esta expresión que es independiente del tiempo, para la cinemática, ¿no? Esta es la cinemática de la primaria, para calcular cuál es la aceleración del punto O', y por lo tanto la aceleración de la camioneta. ¿Ok? Ocupo esta expresión de la cinemática. ¿Sale? Donde el desplazamiento son 20 pies, la velocidad final pues, es 0 porque se detiene, y la velocidad inicial son 30 pies sobre segundo. Entonces calculo ese bi'prima y pues me da menos 22.5 pies sobre segundo cuadrado. Como vector, se ve así, menos 22.5 pies sobre segundo cuadrado, en la coordenada x, 0,0. ¿Okay? Es el marco de referencia estándar, ¿no? ¿Sale? Lo voy a escribir por acá, pequeñito. Esto es x y esto es y. Y z está saliendo del tablero. Ok. Muy bien, entonces ya tengo la aceleración. R centro de masa prima es la posición del centro de masa desde O'. O sea, es este vector que está aquí. Es este vector. Pero puesto que este vector está dentro de una expresión que tiene la forma de una torca, entonces puedo ocupar la simetría. Porque miren, el vector de aceleración está anclado en este punto, ¿verdad? Porque es la misma aceleración que tiene en el punto B, es la misma aceleración que tiene cualquier otro punto de la camioneta. ¿Ok? La aceleración es la misma por hipótesis de cuerpo rígido y porque no está rotando. Es decir, esto no rota, tiene un movimiento puramente traslacional, digamos. ¿Ok? Entonces, el vector M, ese 2 puntos, de acuerdo a nuestra ecuación fundamental, se está anclando en este vector posición, en el vector R centro de masa visto desde O. Entonces, puesto que la aceleración es negativa, M, ese 2 puntos vector, sería este vector que está aquí. Y puedo aplicar la simetría, es decir, yo puedo trasladar este vector sobre la línea de acción y la torca va a ser la misma. Entonces el vector que está aquí
lo traslado a este punto y no va a pasar nada, es una simetría. De tal manera que al vector R' centro de masa lo puedo cambiar a través de la simetría por este vector que está aquí, que sería 4 pies en Y. ¿Sale? 4 pies J. Muy bien. Entonces ocupo la simetría para calcular esto. Entonces sería 0, 4 pies, 0 y el vector de aceleración que acabo de calcular. Calculo este producto cruz, ¿no? Es decir, calculo el determinante y me da esta expresión. Noten que es positivo. Y eso es porque, bueno, pues sí, a ver, déjenme ver, aquí está. Si observamos las direcciones, fíjense, es como si la fuerza estuviera aquí, pero sería así. Esto pone a rotar el sistema así, en esa dirección, ¿verdad? Que es en contra de las manecillas del reloj, por eso el signo es positivo. Muy bien, entonces ya acabé ese término. El término que está aquí ya quedamos que es 0, entonces ahora sigo con sumatoria de torcas en O'. Muy bien, entonces para calcular la sumatoria de torcas en O', bueno, necesitamos la representación vectorial de estas letritas, ¿ok? Por ejemplo, 2 veces F mu A, pues noten que es hacia la izquierda, entonces es menos 2 F mu A, 0, 0. 2NA, ¿verdad? Actúa hacia arriba, entonces es 0, aquí componente Y 0. No me tomo la molestia de escribir ni la 2F mu B ni la 2NB por una razón. Si voy a calcular las torcas en B, esta torca va a ser la torca asociada a esta fuerza y la torca asociada a esta fuerza es 0. De hecho, la torca asociada a esta fuerza también va a ser 0, no sé por qué lo hice, pero bueno. La torca asociada a esta fuerza también es 0 porque está sobre la misma línea de acción. Es 0. Bueno. Entonces, ¿cuánto vale la sumatoria de torcas en B? Pues, a ver, tengo un 0, son 0, no las fuerzas, no. La torca aquí es de este 0, la torca de esa fuerza es 0, la torca de esa son 0. Son 3 ceros. ¿Sale? 1, 2, 3 ceros. Y de tal manera que solo me quedan 2 torcas, miren. La torca producida por el peso y la torca producida por 2 veces la fuerza normal A. Si yo aplico la simetría con los brazos de palanca del peso y de la fuerza normal A, la simetría me dice lo siguiente, que el peso yo lo puedo trasladar sobre esta línea de acción. Entonces el peso es como si actuara aquí. Entonces el brazo de palanca simplemente va a ser menos 7 pies en X. Y lo mismo, la normal ya está simple, esa ya vive aquí. Entonces la normal va a ser menos 12 pies, ¿ok? Entonces, a ver, veamos. Entonces, esta que está aquí, la del peso, ¿no? Obviamente el peso tiene componente menos mg en J. Y ya como lo acabo de decir, su brazo de palanca, y bajo la simetría es menos 7 pies, ¿ok? Y bueno, del caso de la normal, es 2 veces la normal, ¿no? Apuntando hacia arriba. Y este que está aquí son menos 12 pies en X. Calculo este determinante, sumo las expresiones y me da esta expresión que tenemos acá. Perfecto, jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense. ¿Cuánto es lo que es esto lo que me da? Entonces lo que hago ahora pues es sustituir esta expresión, ¿verdad? En la ecuación fundamental. Y esto que está aquí, bueno, pues yo sé que simplemente esto va a ser R, centro de masa prima, cruz, M, S, 2 puntos. Esta expresión ya la calculé arriba, que es equivalente a esto. Pues ser igual a 0, y me queda que esta expresión es igual a esta expresión. ¿Sale? Y de aquí obtengo la expresión siguiente. Eso resulta que menos 24 pies NA más 7 pies W es igual a 90. La masa, ¿verdad? 90 masa. Pero la masa es lo mismo que el peso entre la gravedad. ¿Sí? Entonces, todo lo pude haber dejado en términos de la masa, ¿verdad? O también lo puedo dejar en términos de W, o sea, la equivalencia es G. Entonces yo puedo hacer una u otra cosa. Entonces, bueno, decido expresar todo en términos del peso. Entonces, por eso, donde yo vea la masa, le tengo que poner peso entre gravedad. ¿Ok? Y bueno, entonces sustituyo esto aquí y obtengo esta expresión.
En el sistema inglés la gravedad vale 32.2 pies, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí he aplicado la sumatoria de torcas en el punto P. ¿Qué me dice la sumatoria de fuerzas sobre el objeto? ¿Verdad? Pues que es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa, como lo dije anteriormente, pues es esos dos puntos, ¿verdad? Porque como no rota, pues todos los puntos de la camioneta siguen la misma aceleración. ¿Ok? Y esto ya lo encontré. Estas fuerzas, ya las tengo identificadas, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5. Las escribo. Y las voy a escribir de esta manera. Escribo la fuerza normal en A, la fuerza normal en B y el peso. Y todo esto que está aquí son las fuerzas verticales, ¿verdad? Son las fuerzas verticales. Y noten que la aceleración tiene componente vertical 0. Por lo tanto, toda la suma de cosas verticales no le queda otra más que ser 0. Las componentes horizontales, que son estas, bueno, estas componentes horizontales, pues sí van a tener valor igual a esto, ¿no? A la componente horizontal de masa por aceleración de centro de masa. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, sustituyo, ¿no? Todo lo sustituyo aquí, lo sustituyo acá, ¿verdad? Miren, tengo aquí todas esas expresiones. Y resulta que obtengo dos ecuaciones. La de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que es esta. Perdón, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Ok? A masa por aceleración. Entonces, esto que está aquí, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en Y es 0, porque aquí este es un 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, simplemente estoy resolviendo esta ecuación. ¿Ok? Entonces, sustituyo aquí e igualo con esta. Su sumatoria de fuerzas en X vale menos masa por aceleración, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en Y es 0, la sumatoria de fuerzas en Z es trivialmente 0. Bueno. De la sumatoria de fuerzas en Y, obtengo una expresión para la suma de fuerzas normales. Entonces, la suma de todas las normales es un medio del peso. ¿Por qué es un medio del peso? Porque recuerden que esta NA es por llanta, ¿verdad? Si tengo dos llantas en cada eje, pues aquí sería 2, aquí sería 2, aquí sería 2, 2 entre 2 es 1. Entonces el peso que soportan las 4 llantas pues es W. El peso que soportan la mitad de las llantas sobre, o sea, llanta derecha, o llanta izquierda, pues es un medio del peso, ¿ok? Esa es la interpretación de este medio. Por el lado de las fricciones, pues tengo esta expresión. Noten que los signos ya fueron procesados, miren, menos, menos, menos. Todo es menos, entonces multiplico todo por menos y me da esta expresión que es aquí. Donde ya estoy en posición de hacer un resumen, fíjense. A ver, entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Una expresión que proviene de las torcas, ¿sí? Una expresión que proviene de las torcas. Una expresión que viene de la sumatoria de fuerzas en Y. Y una expresión que viene de la sumatoria de fuerzas en X, ¿sale? Y ya, o sea, aquí se acaba la física y lo que sigue es un problema matemático. Ahora hay que resolver pues estas ecuaciones, ¿sale? Entonces miren, por ejemplo, ¿dónde puedo comenzar? Puedo comenzar, por ejemplo, con la primera ecuación. De aquí yo puedo despejar a NA. Esto está restando, del otro lado pasa sumando, eso está sumando, del otro lado pasa restando, por eso me queda 7 menos 90. Factorizo el G, factorizo el peso, ¿no? La W. Me queda esta G aquí dividiendo, ¿verdad? Y la normal está multiplicada por un 24, entonces pasa dividiendo el 24. Y obtengo que la NA es, si hacen estas sumitas, ¿no? Estas fracciones, bla, bla, bla. Esto es 677 sobre 3864 W. Si les gustan los decimales, bueno, esta es la expresión. Noten que no estoy encontrando un número. Estoy encontrando un múltiplo del peso. No puedo encontrar NA porque yo no sé cuánto pesa la camioneta. Entonces, esto ya es la respuesta. Esto es la respuesta para NA. ¿Ok? Si ya tengo NA,
De aquí yo puedo encontrar a NB. Entonces, NB simplemente es NA menos un medio de W. ¿Verdad? Entonces es un medio menos NA. Perfecto. Es decir, esta sumando te lo va a pasar restando. Un medio menos esta expresión que acabo de encontrar anteriormente, que es esto, ¿no? Entonces por eso me queda un medio menos esta cosa. Hago las fracciones, bueno, pues me da esta expresión, o bien en decimales me da esto. Entonces NB vale 0.32479W. Bueno, si ya tengo NA, ya tengo NB, pues entonces las fuerzas de fricción, ¿verdad? Puesto que está deslizando, o sea, se están arrastrando, el coeficiente de fricción es el cinético. Entonces, cada una de las fuerzas de fricción es coeficiente de fricción cinético porque se están arrastrando por NA. Y lo mismo para F mu B. Pero si yo sustituyo, ¿verdad?, esta expresión y esta expresión en la sumatoria, en esta expresión, en esa que proviene de la sumatoria de fuerzas en X, si yo lo sustituyo, puedo factorizar a la a la mu K. Esta expresión las acabo de determinar previamente. De hecho, NA más NB es un medio de W, ¿verdad? Y esto es lo mismo que la aceleración por la masa, ¿sí? O bien W sobre G, ¿no? Y etcétera, etcétera. ¿Sí me explicó? Es decir, estoy sustituyendo en esta expresión, miren, aquí en esta expresión, ¿sale? Estoy sustituyendo de aquí. Entonces ya tengo lo sustituyo, ¿verdad? Esta suma me da un medio W, ¿verdad? Lo igualo con 22.5. Aquí está, mírenlo, ¿dónde está? Aquí está. 22.5 entre 2G me da esto. Y resulta que de aquí yo puedo despejar a la mu K, porque noten que este peso se cancela con este peso, este 2 se cancela con este 2, de hecho déjenme, los voy a cancelar, ese se cancela con este, ¿verdad? El 1 medio también se muere con este y solo me queda 22.5 pi sobre segundo cuadrado sobre G, que es lo que está acá. Y G vale 32.2. Entonces se cancelan las unidades. Bueno, claro, 32.2 pi sobre segundo cuadrado. Se cancelan las unidades y me queda una expresión explícita para el coeficiente de fricción cinético. Entonces ya he encontrado el coeficiente de fricción cinético. Si ya encontré el coeficiente de fricción cinético, entonces lo multiplico por NA y tengo la fuerza de fricción en A por llanta. Lo mismo para F mu B. Sustituyo, ¿verdad?, este número por lo que ya había encontrado y obtengo la fracción. ¿Qué significa? Que la fuerza de fricción de las llantas, ¿verdad?, A, que si no me equivoco las A son las de atrás, la fuerza de fricción que experimenta cada llanta trasera es 0.1224 veces el peso. Y cada fuerza de fricción delantera, ¿verdad?, o sea, la fuerza de fricción por cada llanta delantera es 0.2269 W. Si yo pongo el 2 veces esto más 2 veces esto, ¿verdad?, eso me dará la fricción total de las 4 llantas. Esto es por llanta. El coeficiente de fricción me dio esto. Y la fuerza normal por cada llanta trasera es de 0.1752 de W. Y la fuerza de fricción, la normal B, que es la normal delantera, por cada llanta es de 0.3247 W. Noten entonces que las dos llantas delanteras, ¿verdad?, experimentan una fuerza normal más grande, que es como si la camioneta, esto lo hemos experimentado todos, cuando alguien frena repentinamente, la sensación que uno siente es que la parte delantera del auto como que se va a pique. No sé si lo han experimentado. Cuando frenas,
sentimos como que la parte delantera del auto se va a pique. Ujú. Y esto se está comprobando aquí, o la física nos lo está diciendo. Como la fuerza normal en las llantas delanteras es más grande, entonces la fuerza de fricción también va a ser más grande. Ujú. Entonces vean ustedes la importancia de un freno delantero. Por eso, no sé si lo han visto, pero es muy común, por ejemplo, que, bueno, muy común que muchos de los autos tengan frenos de discos en las llantas delanteras, ¿no? Porque juegan un papel importante. Y las traseras tienen a veces, no tienen discos, tienen tambor, ¿verdad? Entonces vean lo que la física nos está diciendo. Ujú. Entonces las llantas delanteras están jugando un papel muy importante, ¿no? Fíjense, y lo acabamos de descubrir. Bueno, muy bien. Entonces fue un ejercicio bastante interesante. Otro ejercicio